Antes que leamos, permítame hacer una pequeña contextualización de esta porción de la Escritura. Ya el capítulo 27 está finalizando el libro de Hechos. Así también en el ministerio, la vida del apóstol Pablo está acercándose a su fin en un tiempo de mucha prueba y dificultad, originada por su pasión por nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que Él es apresado y hecho preso en cadenas, como dice la palabra del Señor, por la predicación del Evangelio. Y en este proceso le toca vivir al apóstol Pablo, les decía, un tiempo en su vida que en nuestra vida también tendrá sus paralelos. Y eso es algo que yo quisiera que usted pudiese tomar una especial atención, para que cuando nosotros leamos desde el verso 1, pongamos nuestra atención en un escenario problemático, una situación problemática, con varios problemas de raíz. Y Pablo se encontraba enfrentando esa situación que nosotros hemos querido denominar Euroclidón. Es un tiempo en nuestra vida, a veces nosotros decimos, estoy por un periodo de desierto en mi vida. Ahora vamos a decir, estamos medio euroclineados, medio desclineados por Euroclidón. Es un escenario, a mi entender, aún más intenso y complejo que el mismo desierto. Porque en el desierto usted puede caminar en el desierto sobre la arena. En este escenario que vamos a ver, vamos a notar, la palabra del Señor nos va a mostrar un escenario en la vida del apóstol Pablo donde no hay donde caminar. Por eso quiero decir, es un escenario extremo en nuestra vida. Ahora, póngale atención. Vamos a poner, voy a leer una porción un poquito larguita, y yo voy a pedirle que usted me siga poniendo ese objetivo en nuestra lectura. ¿Qué quiero decir? Que podamos, mientras vamos leyendo, vaya buscando usted, vaya identificando esa situación problemática en la vida de Pablo. Voy a mencionar, Pablo está siendo llevado a Roma, preso. Posiblemente él sabía que, como era doctor en leyes, que había una probabilidad muy grande de que le cueste la vida. Entonces, ya el problema, quiero decir, ya el escenario es intenso. Pero como decía mi abuelito, sobre lo mojado llovido, decía, ¿no? Entonces, además de ese problema que estaba enfrentando, vive este escenario que hemos denominado Euroclidón. Dígale al de lado, Euroclidón. Euroclidón. Y usted dígale, tú lo serás. No, es broma. Leamos ahora. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Perdón que yo haga ahí un paréntesis. Cuando dice la palabra, cuando se decidió que habíamos de navegar, está hablando Lucas, el doctor Lucas, de tal manera que Lucas estaba también ahí. Estaba Lucas y un compañero más que ahorita vamos a mirar, acompañando al apóstol Pablo. Entonces está Pablo preso, Lucas seguramente como doctor de cabecera, y un hermano más de Macedonia que estaba siendo contado como siervo de Pablo. Pablo a ser juzgado como ciudadano romano. Por eso seguramente tenía estos privilegios, si no ya hubiese sido muerto. Entonces la ley romana decía que él debía ser juzgado, vamos a decir, con justicia. Tenía que defenderse y llevó al extremo. Él apeló a César y le dijo a César: has apelado, a César irás. Y lo mandaron a César. Entonces él estaba de ida a Italia, a Roma.
Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, este era el hermano que estaba como siervo de Pablo. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Cuando dice haciéndonos a la vela de ahí, quiere decir cuando y zarpamos de ahí, quiere decir salió el barco de ahí. Hay términos que son bien de la marina. Entonces dice haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, quiere decir con el viento impulsándonos hacia Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos alguna isla. Venida la 14ª noche,
Siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Este escenario que la palabra del Señor nos presenta, les decía, un escenario difícil. Hemos llamado a este escenario Euroclidón. Es un escenario muy intenso. Permítame mencionar algo. Un escenario que es muy importante, creo firmemente, para poderlo enfrentar de manera eficiente. Es un escenario en el que se necesita del poder de Dios, como dice la palabra del Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a los corintios: le doy gracias a Dios de que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Era parte de su disciplina del apóstol Pablo, voy a decir así, ser bendecido, edificarse, voy a decir así, personalmente con el bautismo del Espíritu Santo, la promesa de el Padre. Ahora, les menciono esto porque hemos leído el principio de Hechos, leemos ahora el final de Hechos, y estamos viendo que ciertamente para enfrentar todo lo que tuvieron que enfrentar los discípulos, tuvieron que obedecer al Señor y voy a decir, armarse con toda la armadura de Dios para enfrentar el día malo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. De tal manera que en este escenario, les decía, vemos a Pablo, está siendo llevado a Roma, a César, y no Cesarino, César. Entonces, y la palabra nos muestra de que el apóstol Pablo entra en un escenario complicado. Vamos a discernir varios momentos de lo que nos narra la palabra del Señor, y yo quisiera que usted pueda tener a la luz de su entendimiento este escenario. Dice la palabra del Señor que ellos zarparon y utilizaron diferentes naves para ir de un lugar a otro, obviamente en ruta. Como ya empezaba, esto acontecía, los teólogos mencionan aproximadamente finales de julio, principios de agosto, y en aquel el lugar de la tierra empieza el invierno y el mar se pone innavegable. Se menciona de que no se suspenden todos los viajes por mar en ese tiempo. Estoy hablando de los tiempos del Señor Jesús. Y ahora estaba Pablo viviendo ese escenario, y dice que llegan, mientras iban navegando, llegaron a duras penas a un lugar que se llama Buenos Puertos. Dígale al de al lado: Buenos Puertos. Buenos Puertos. Pero mire usted, Buenos Puertos no era un lugar muy cómodo. Ponga atención lo que vamos a decir, mi amado hermano. Cuando la palabra del Señor aquí menciona y dice, Pablo está relatando, el doctor Lucas, y dice, miren, llegamos hasta a duras penas porque el viento era contrario.
yo quiero que usted note que van a haber momentos en nuestra vida que el viento va a ser contrario. Vamos a tener dificultad en nuestra vida y nosotros debemos tomar atención a lo que está aconteciendo aquí en la vida del apóstol Pablo. Ya era un problema que él estaba preso y lo estaban llevando a Roma para ser juzgado y que posiblemente iba a morir, y murió. Fue decapitado. De tal manera que no era un escenario muy, voy a decir así, favorable en términos humanos, pero el Señor estaba revelando que Dios iba a utilizar todo ese escenario para su propósito. Pero ahora veamos detalles de este tiempo en la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron a buenos puertos, dice que el lugar no era cómodo. Dígale al de al lado, no era cómodo. Y ¿sabe qué? Dice que ellos tomaron la decisión, y tome atención, mi amado hermano, porque esto que estamos estudiando esta mañana tiene que ver con decisiones en nuestra vida. Nosotros podemos tomar decisiones en nuestra vida que pueden traer terribles consecuencias. Y generalmente nosotros cuando somos, mientras más jóvenes, nos es más fácil tomar decisiones como esta por una, voy a decir así, una motivación no correcta. Ellos estaban en voy a decir, en buenos puertos, pero buenos puertos no siempre es cómodo, mi amado hermano. Entonces yo debo aprender, como dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a vivir, dice, en la riqueza, a tener abundancia. He aprendido también a vivir en la pobreza, a tener escasez. También he aprendido, dice, en todo y por todo, dice, soy enseñado. He sido enseñado cuando he tenido abundancia. He sido enseñado cuando he tenido escasez. Y yo quiero que usted note, yo estoy tratando de armonizar con la palabra del Señor lo que está aconteciendo en la vida del apóstol Pablo. Pablo, cuando llegan a buenos puertos, le dice al centurión: mira, no nos conviene viajar, porque corremos peligro de perderlo todo. Nuestras vidas están en peligro. Este es un tiempo peligrosísimo para viajar. Pero el capitán y el dueño de la nave dice que les dicen al centurión: no se preocupe, no pasa nada. Qué bendición, ¿no? Y entonces le dice: no, está muy incómodo. Note, mi amado hermano, ¿sabe qué? Cuando se hace un estudio del tema, se llama la teología del contentamiento. La teología del contentamiento, que no va de la mano con la teología de la prosperidad, ¿no? Que algún día vamos a mencionarla solamente para identificar escenarios que no están correctos en esa teología. Pero la teología del contentamiento menciona, nos enseña que nosotros debemos contentarnos con lo que Dios nos da en el momento que Él nos da. Dice la palabra del Señor que todo en su tiempo es bueno. Ahora, yo quiero que usted entienda que no todo lo bueno es cómodo, y no todo lo cómodo es bueno. Dice la palabra del Señor que Buenos Puertos no era muy cómodo, y todos los que estaban viajando, 200 y tantas personas, dijeron: uy, Buenos Puertos no es tan cómodo, digamos, ¿no? No, zarpemos nomás, y se embarcaron. Muchas veces nosotros también zarpamos y nos embarcamos y tomamos una decisión, muchas veces relacionadas con la economía, por un tema de comodidad, y nos metemos en un problema. Nos metemos en un euroclidón, voy a decir, económico, financiero en nuestra vida, por un tema de no esperar el tiempo correcto de Dios y decir: muy bien, este es el tiempo bueno. Como dijo el apóstol Pablo: en todo y por todo soy enseñado, y yo aquí voy a ser enseñado en este momento, tal vez que no es muy cómodo, pero es el tiempo de Dios, es el momento de Dios, es lo que Dios quiere. Y el apóstol Pablo les dice: no viajemos, no zarpemos, pero dice la palabra que sí zarparon. Y menciona la palabra que luego que zarparon, estaban ya en alta mar con el
viento todavía en contra, y ellos estaban bordeando la costa para poder aprovechar el viento de cola y poder ir hacia donde estaban su destino. Pero dice la palabra del Señor que se levantó cuando ellos estaban ya en el mar, cuando habían tomado la decisión. Dice la palabra que se levantó, dice, un viento huracanado llamado Euroclidón. Y dice aquí la palabra del Señor que ese viento golpeó la nave y les quitó, dice, el control de la nave, tanto así que fuimos llevados, dice, a la deriva por donde Euroclidón quiso, por donde el viento quería. Ahora ya dice, nos dejamos llevar. Yo quiero que note usted lo siguiente, mi amado hermano. Hay momentos en nuestra vida que nosotros vamos a tener un escenario similar. Yo quiero que usted note lo que estaba aconteciendo en términos del marco contextual, y nosotros podamos hacer una hermenéutica para nuestra vida, de que hay momentos en la vida que nosotros vamos a enfrentar vientos, a veces vientos huracanados, que muchas veces son consecuencia no de mis decisiones necesariamente, otros sí son consecuencia de mis decisiones equivocadas. Hay veces que yo estoy sufriendo la consecuencia de la decisión de otro. Por ejemplo, Pablo dijo, no viajemos. El que tenía la autoridad dijo, viajemos, y viajaron. Y muchas veces, mis amados hermanos, nos toca ese escenario, pero vamos a poner así, sea que fue mi decisión o no fue mi decisión, todos estaban en el barco, todos estaban en alta mar, y todos estaban con Euroclidón in front of, enfrente, mi amado hermano. Y ahora estaban enfrentando un escenario muy intenso. Ahora permítame hacer el paralelo espiritual. Cuando es Euroclidón, cuando dice la palabra del Señor, pasaron muchos días que no se vio ni estrellas, ni sol, ni luna, no se vio nada, estaba todo nublado. ¿Y sabe qué? Eso en medio del mar es tinieblas, tinieblas. Tan solamente se escuchará el crujir del mar y golpeando la nave, sin saber si estás cerca o no de la costa. ¿Por qué? Porque estás en medio de la noche, en una tormenta, con un vientos huracanados. Y entonces dice que el escenario se puso tan intenso, tan difícil en sus vidas, dice Lucas, que dice que perdieron toda esperanza de salvar la vida. Voy a decírselo de nuevo, mi amado hermano. Cuando usted está en un escenario en su vida en el que usted dice, yo ya perdí toda esperanza, yo ya me vino el viento huracanado, ya me golpeó, me dio tantas vueltas, ya no sé si es sur o es norte, ya no sé para dónde voy, yo ya me dejé llevar, dice Lucas, y nos dejamos llevar a la deriva. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hay momentos en la vida que te puede golpear tan fuerte Euroclidón que tú puedes quedar a la deriva, mi amado hermano, sin saber si es a la izquierda, sin saber si es a la derecha. Y te voy a decir lo siguiente: cuando las noches no tienen estrellas, cuando tiene luna, cuando las noches son oscuras, cuando todo lo que quieres es que amanezca, y cuando amanece tampoco hay estrellas, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Yo les decía, es un escenario más complejo que el desierto, porque en el desierto yo puedo divagar en el desierto. Y si tengo agua, un poquito la puedo aguantar. Pero aquí ni el agua que abunda la puedo tomar, porque es extremadamente salada. Y yo no puedo divagar ni nada. No puedo decir, bueno, ahora me bajo y me voy nomás. No, estoy en el barco y solo en el barco puedo estar. Pero le voy a decir lo siguiente, lo que aconteció en ese momento. En el barco, mis amados hermanos, habían creyentes y no creyentes. Como creyentes podemos identificar a Pablo, a Aristarco y a Lucas, que estaban los tres ahí. Y dice la palabra del Señor de que todos se asustaron. Se asustaron hasta el punto de que perdieron toda esperanza. Ya no tenían esperanza de salvarse. Dice que cuando vieron lo que aconteció, todos eran expertos, voy a decir, eran de oficio, pescadores. Entonces sabían lo que estaban viviendo, sabían lo que estaba pasando. Ellos en el barco dijeron, aquí no hay ninguna esperanza. Y cuando usted vea con sus ojos, mi amado hermano, un escenario en su vida en el que en lo natural usted ya no ve ninguna esperanza, entonces usted está enfrentándose a un escenario, un episodio de Euroclidón en su vida, mi amado hermano. Un escenario en el que te ha golpeado tan fuerte aquel viento huracanado, que te ha dado tantas vueltas que ya no sabes dónde es norte, dónde es sur, que cuando tú miras al cielo, el cielo está nublado, y si es de noche no hay estrellas, y no hay luna, y no hay sol, y no hay nada como para guiarse.
Y dice la palabra del Señor que ellos perdieron toda esperanza, ya no tenían ninguna esperanza para seguir. Entonces, lo primero que acontece en la vida de ellos es lo que acontece también con nosotros, mi amado hermano. La primera reacción natural que nosotros tenemos para un problema, cuando enfrentamos un problema, les voy a decir lo siguiente antes para que irlo puntualizando. Número uno, cuando usted está, mi amado hermano, enfrentando una situación problemática, no tome decisiones basado en el escenario circunstancial. ¿Qué quiere decir? No tome decisiones por si es cómodo o no es cómodo. Sea cómodo físicamente o me siento bien, no me siento bien. No tome, mi amado hermano, decisiones porque no está cómodo, no me siento bien, no me tinca, que no le tinque, que usted busque a Dios para tomar la decisión. Número dos, cuando usted está en medio del problema, cuando usted está en una situación extremadamente compleja, como en la que estaba el apóstol Pablo, en esta situación, en este escenario, usted nunca tome una decisión cuando usted tiene miedo, cuando usted está desesperado, cuando usted está asustado, cuando usted está estresado, cuando usted está enojado, cuando usted está en ese escenario. No tome decisiones, mi amado hermano. Dígase usted a usted mismo, dígale a su esposo, dígale a su esposa: tranquilo, tranquila, no tomemos hoy la decisión. No la tomemos hoy. Hoy estamos asustados. Hoy estamos todavía con que el huracán nos pasó y no sabemos si es norte o es sur. Aquietémonos un poco. Que el miedo pase en nuestro corazón. Que el temor pase en nuestro corazón. Que el amor purifique nuestros corazones. Porque dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice la palabra del Señor que ellos lo primero que empezaron a hacer, que era lo que sabían hacer. Y voy a decir lo siguiente: ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando enfrentamos un problema? Intentamos solucionarlo con lo que nosotros sabemos hacer. De nuevo, cuando nosotros estamos enfrentando una situación problemática e intensa, nuestra reacción natural es intentar resolver el problema. Y lo tratamos de resolver con nuestra sabiduría, con nuestras herramientas, con lo que está a nuestro alcance, con lo que yo veo. Dice que ellos inmediatamente levantaron el esquife y lo amarraron fuerte. ¿Sabe qué? Ellos estaban con la esperanza. El esquife es el bote salvavidas del barco. Entonces ellos lo amarraron ahí, más o menos lo identificaron. Y los que más lo habían identificado eran los que le entendían al tema y estaban viendo cómo iban a huir, ¿no? Se ponía más grave la cosa y nos cheque. Y los demás, nadie iba a contar nada, digamos, ¿no? Se iban a salvar ellos. Y dice la palabra del Señor que empezaron, lo primero que tenían que hacer en la sabiduría humana, aunque ellos sabían, dice, ya no había ninguna esperanza. Ya no teníamos, habíamos perdido toda esperanza. Y aquí está escribiendo, ¿sabe quién? Lucas, el doctor Lucas está escribiendo. Autor del Evangelio de San Lucas, del libro de Hechos. Él escribe y dice: perdimos toda esperanza. Mi amado hermano, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros como creyentes, así como Lucas, así como Pablo, enfrentamos un tiempo de Euroclidón en nuestra vida y también enfrentamos esa misma sensación de que decimos: creo que ya no hay más esperanza, creo que hasta aquí fue, hasta aquí llegó. A veces temblamos también en nuestra fe y decimos: bueno, ya no hay nada que hacer, ya no hay más esperanza, ya creo que de verdad que ya no hay más nada. Y Pablo, yo quiero decir, y Pablo, porque Pablo también estaba ahí, Aristarco también estaba ahí. Y cuando dice Lucas, perdimos toda esperanza, le estaba hablando de ellos. Y dice: perdimos toda esperanza. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice: una mañana que estaba todavía nublado, que estaba todo igual, que estaban tan mal como el día de ayer, y tal vez peor, más asustados, más cerca, porque ellos no sabían si es que iban a dar contra las rocas, habían perdido, no sabían dónde se encontraban. Querían ellos ubicarse por las estrellas, si estaban al norte o al sur, pero no había estrellas, estaba todo nublado y de noche ya era de terror, porque solo se escuchaba crujir esos barcos de madera de aquel tiempo. De tal manera que el apóstol Pablo una mañana se levanta y les dice: ¿sabe qué? Ya pueden comer. Mire, por lo que yo leo, dice, habían pasado varios días, casi 2 semanas, y ellos no habían comido. Y les voy a hacer a lo que yo entiendo, y no era que no habían comido porque estaban en ayuno y oración, no, era porque no habían comido porque estaban extremadamente asustados. Yo no sé si usted se ha asustado alguna vez que se le fue el hambre.
está tan asustado, tan estresado que su estómago colapsa y se cierra y ya no puede ni comer. Le dicen, comamos, no quiero comer, no tengo hambre. Pero eso estaban semanas, estaban totalmente, yo me imagino ya tenían más cara del más allá que del más acá, digamos, ¿no? Todos casi 14 días a la deriva y totalmente asustados. Y dice Pablo, ya no se asusten, dice, cobren ánimo, porque esta noche el ángel de Dios habló conmigo. Está hablando del Señor Jesús y dice, habló conmigo y Él me dijo que ninguna vida se perdería. Y me dijo, Pablo, no temas. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Eso es algo que nosotros debemos aprender, entender la palabra del Señor en toda su armonía. Algunos expertos dicen que la Biblia dice 365 veces, no temas. Y algunos arguyen y dicen, una para cada día. Para cada día de tu vida, Dios poder decirte, no temas. Porque permíteme decirte ahora, mi amado hermano, el enemigo número uno en tu vida se llamará el miedo, el temor. Porque el miedo y el temor en tu vida se convertirá en estrés, se convertirá en ansiedad, se convertirá en depresión, se convertirá en muchas cosas, se convertirá. Ninguna de ellas positiva. Ese miedo que te anula, ese miedo que te paraliza, ese miedo que se convierte en pánico y te deja paralizado sin poder hacer nada. Te deja en un estado, mi amado hermano, casi catatónico, de que no puedes disfrutar nada de lo que pueda estar a tu alrededor. Puedes tener unos hermosos hijos, pero si estás en ese momento no los puedes ver siquiera. No te digo así, los ves pero no los miras. Quiero decir, no notas la bendición que hay de Dios para tu vida. Solamente tu mente está concentrada en el problema del momento, de ese instante, y te nubla, te eclipsa y no te deja ver toda la grande bendición que hay de Dios para tu vida. Y solamente estás mirando el punto negro sobre la hoja blanca y diciendo, por ese punto negro ya no tengo ninguna esperanza. De tal manera que, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, dice, yo esta noche estuvo el ángel de mi Dios, al Dios a quien yo sirvo y de quien soy. Dice, quien es mi dueño, quiere decir. Estuvo conmigo, me habló y me dijo, Pablo, no temas. Y sabe que, mi amado hermano, qué importante es que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos un problema. Ahora póngame atención, mi amado hermano. Cuando yo enfrento un problema, cuando usted enfrenta un problema, lo primero que yo tengo que hacer es irme a los pies del Señor. Es irme a su presencia, irme a llorar ahí si tengo que llorar, y no salir de ahí si yo no he escuchado mi nombre decir, Bubi, no temas. Póngale ahí su nombre, mi amado hermano. Porque cuando usted está ahí en la presencia de Dios y Dios te dice, no temas, entonces el pequeño que como entraste ahí, tú sales hecho un gigante en el Señor, mi amado hermano. Si crees la palabra poderosa de Dios que Dios te entrega en ese momento. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Pablo? Pablo, ninguno va a morir, pero se va a perder la nave. Yo quiero decirte algo. En la mayoría de los casos, nuestras decisiones tienen consecuencias, mi amado hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos en la vida. Aquí ellos salvaron la vida por la misericordia de Dios. El Señor le dice a Pablo, yo he entregado a todos los de la nave sus vidas en tu mano. Yo lo voy a decir de esta manera, mi amado hermano. En ese barco la misericordia de Dios vino por amor de sus hijos que estaban ahí. Le dice, yo te he entregado la vida de cada uno de ellos. Diles que no morirá ninguno. Estaba diciendo, y no morirán porque tú estás aquí. Porque yo tengo un propósito contigo. Porque yo voy a bendecir aún este momento. Porque tú estás aquí. Porque tú eres mi hijo. Entonces Pablo se levanta aquel día y les dice, tranquilos, ya no tiemblen sus choquizuelas. Porque esta noche el ángel de Dios vino y habló conmigo y me dijo, Pablo, no temas. Y lo insisto en decírselo, mi amado hermano, porque será su principal enemigo. El temor a muchos escenarios de tu vida, temores financieros, temores familiares, temores de padres por sus hijos, temores de madres por sus hijos. ¿Sabe qué? Te hacen tomar decisiones que no son correctas. Cuando yo tomé una decisión, aún en el cuidado de mis hijos,
por miedo, yo los estoy dañando, mi amado hermano. Algunos consejeros en la crianza de los hijos cristianos dicen: usted va a sobreproteger a sus hijos, quitándole la oportunidad y quitándole la posibilidad de enfrentarse al mundo cuando le toque enfrentarlo face to face. Y va a llegar ese día, mi amado hermano, y yo no voy a estar ahí para enfrentarlo con ellos directamente. Puedo ser el apoyo, pero no voy a poder estar ahí, porque por último puede hoy día Dios decidir llevarme y se acabó, ya no voy a estar más ahí. De tal manera que cuando el miedo es mi motivación, la decisión en el 98% de los casos es errada. Cuando yo tomo una decisión financiera por miedo, el 98% de los casos es un error financiero, mi amado hermano. Cuando yo tomo por miedo una decisión en mi matrimonio, por miedo, en el 98% de los casos es un error familiar el que tomo, porque tomé una decisión por miedo y no por amor. Por eso dice la palabra del Señor: el perfecto amor echa fuera el temor. Está hablando del miedo, ese miedo que no te deja decidir correctamente. Si tú dices: yo no, por miedo voy a hacer esto, por miedo y por miedo y por miedo, puede ser que por miedo no emprendiste un proyecto, te equivocaste, porque no es la motivación correcta, mi amado hermano. Te debió, como dijo el apóstol Pablo: ¿sabe qué? No es conveniente que embarquemos en este momento, porque es tiempo de huracanes, es tiempo. Esa es otra motivación. Era por sabiduría que Pablo estaba diciendo: no es correcto que embarquemos en este momento. Pero cuando nosotros tomamos decisiones por miedo, mi amado hermano, el 98% de las veces nos habremos equivocado. Y déjeme decirle que en la vida suya, en la vida mía, vamos a tener que tener el tiempo con Euroclidón. Un día llegará. Por eso dice el apóstol Pablo: ceñíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día malo quiere decir el día en que te toque enfrentar los problemas. Y esos problemas, ahí es examen, mi amado hermano. Ahí ya no hay copia, ya no hay ayuda. Tendrá que ser tu actitud, la tuya propia. Y mira aquí, primero se equivocaron Pablo y sus amigos. Pasaron varios días para que Pablo asiente y diga: ¿qué estoy haciendo? Y Pablo se fue de rodillas a buscar al Señor, y el Señor le habló, y Pablo creyó. Y estoy seguro que tuvieron que poner mucho de fe todos los que estaban ahí para creerle a Pablo. Algunos no le creyeron y dijeron: naranja Fanta, nos vamos a ir en el esquife, que era el bote salvavidas. Y Pablo le dice: mire usted, ahora agárrese fuerte de su silla, mi amado hermano, porque viene un tema difícil. La palabra del Señor dice que Pablo le dice al centurión: muy bien, si ellos se van, si todos estos soldados se van y se van marineros de aquí, todos moriremos. Entonces él tuvo que tomar la decisión. Escuche bien, porque ahí todos eran de alto rango. Los primeros que se iban a subir al esquife iban a ser ellos. Así que dijeron: momento, vamos a cortar el esquife. Y te voy a decir algo, mi amado, el bote salvavidas. Y te voy a decir algo: en estos momentos, cuando la situación es compleja y difícil, Dios te lleva a ese escenario en el que Él te pide confiar en Él. Cuando yo estoy confiando en el botecito salvavidas, mi amado hermano, las cosas no funcionan. Si me meto al bote, más allá me hundo, porque generalmente el bote salvavidas es una solución que va en contra de la palabra de Dios. Escucha bien lo que estoy diciendo. Es una solución que va en contra de la palabra de Dios. Es contraria a la palabra de Dios. Y entonces, por la desesperación, yo digo: no, va a tener que ser por aquí, no nos queda otra. Y chequi al esquife, y más allá, choqui al fondo del mar. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy buscando una respuesta, una solución que no es la de Dios. Y entonces Pablo le dice: Dios me habló y me dijo que ni uno íbamos a morir, la nave se va a perder, pero de aquí nadie se va en el esquife o todos morimos. Y entonces el centurión dice: suelten el esquife, lárguenlo a la deriva, nos quedamos sin salvavidas. A ver, voy a decirlo de otra manera, mi amado hermano. Cuando yo estoy en un escenario en mi vida tan intenso, yo necesito confiar en Dios, y Dios me va a llevar a confiar en Él. Y ese será el examen. Yo voy a tener que decir: sí, Señor, confío en ti, en tu palabra. No me muevo ni a izquierda ni a derecha. Señor, yo me paro aquí. Pareciera que no va a funcionar así, pero yo estoy confiando en ti, Señor. No en mi sabiduría,
no en mi fuerza, no en mi inteligencia, en ti yo confío, Señor. De tal manera que aquel día cortaron las amarras del bote salvavidas, y ese bote salvavidas se fue a la deriva y quedaron confiando en la palabra de Dios. Dice que aquel día comieron y dijeron: Dios nos va a salvar. Comieron y todo el trigo que había también lo tiraron por la borda. Dijeron: Dios nos va a salvar. Y entonces Pablo le dice: yo creo en lo que mi Dios me dijo. De tal manera que esa es la decisión. Ahora la vuelve a tomar usted. Y más bien que el hermanito la tomó, o el primo la tomó correctamente. Cortó el bote salvavidas, botaron todo el trigo, porque era un barco que transportaba trigo de Egipto posiblemente a Roma para llevar alimento. De tal forma, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que ni uno pereció. La nave se hundió, la nave se perdió, pero la vida de ninguno de ellos se perdió, dice la palabra del Señor. De tal manera que nuestra reacción, nuestra actitud correcta, cuando nosotros estamos en un escenario difícil en nuestra vida, un tiempo de Euroclidón, no espere, mi amado hermano, que la cosa se ponga peor. No espere que sus noches sean sin estrellas y sin luna y sus días sin sol, mi amado hermano. Corra a la presencia de Dios y escuche de sus labios decir con tu nombre: no temas. Y entonces, cuando usted reciba palabra de Dios, cuando Dios le diga lo que usted tiene que hacer, dice la palabra que vendrá paz de Dios a tu corazón, paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene paz a tu corazón. Esta es la voluntad de Dios. Pareciera, a muchos les pueden parecer locura, pero cuando tú recibes la palabra de Dios y tú obedeces, la bendición de Dios viene en sobremanera, hasta que sobre y abunde, dice su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos, oh Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor, en los momentos de tormenta de nuestra vida. Tu palabra no nos promete que no tendremos problemas. Tú nos prometes que en medio de los problemas estarás con nosotros. Y te damos gracias, Señor amado, porque podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en ti la sabiduría y el consejo para poder enfrentar, Señor, cada problema que se pueda presentar en nuestra vida. Padre, yo te suplico por los que ahora se encuentran, Señor, en una situación así, por los que están, Señor, ya enfrentando Euroclidón. Yo te suplico, Señor, que tú les des la valentía, la fuerza, la entereza que tuvo tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, que en un escenario tan caótico, tan adverso, tomó la determinación de creerte. Ayúdanos a creerte, Señor, en medio de tormentas, en medio, Señor, del desierto, en medio, Señor, de vientos huracanados, en medio de Euroclidón, Señor, podamos creerte y obedecerte, Señor amado, y ver tu gloria, así como le dijiste, Señor amado, a Marta y a María. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Queremos ver tu gloria en nuestra vida, Señor amado. Queremos creerte, Señor. Ayúdanos en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.